buenos días, bienvenidos todos a Conversatorio Historia en el Arte, Contextos Colombianos desde un Arte. Este es un evento organizado por el Departamento de Humanidades e Idiomas de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Bienvenidos todos. Repito el nombre, estamos en el Conversatorio Historia en el Arte, Contextos Colombianos desde un Arte. Este es el primer conversatorio de una serie de conversatorios que vamos a organizar en torno a historia en el arte. Historia en el Arte es una propuesta que lanzamos varios profesores del departamento para abrir un espacio de diálogo interdisciplinario. En el nombre vemos pues historia como disciplina y arte por el otro lado, pero es un diálogo entre el pasado, el presente y la obra de arte, pero no nos vamos a limitar solo a la historia del arte, sino que invitamos un panel de profesores interdisciplinarios. Hoy nos acompañan comunicadores sociales, licenciados en español, artistas, filósofos, y vamos a mirar la obra de arte desde diferentes perspectivas. Entonces, pues les doy las gracias a todas las personas presentes hoy acá acompañándonos. Este es nuestro primer episodio de una serie y voy a presentar rápidamente a las personas que me acompañan. Les voy a pedir cuando diga su nombre que pues prendan el micrófono y digan hola para que el público los pueda identificar y pues para que vayan conociendo. Entonces voy a empezar presentando a Sergio Enciso Marín, que es profesor del departamento y es artista. Sergio, bienvenido. Hola José Camilo y hola a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, a los compañeros profesores. Pues bienvenidos todos a conversar un ratico sobre arte. Porfa, déjennos sus preguntas y sus comentarios en el chat. Muchas gracias, Sergio. Sigo y voy a presentar a Paula Andrea Medina, comunicadora social. Paula, muy bienvenida. Hola José Camilo, muy buenos días a todos y muy contenta de estar acá conversando un poquito de arte y de historia, pues porque las dos cosas van ligadas, van de la mano casi siempre. Entonces pues estamos muy contentos, qué rico. Muchas gracias, Paula. Voy a presentar entonces a Miguel Ángel Rincón, filósofo en su formación. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola José Camilo, hola a todos y pues esperemos que este diálogo interdisciplinar nos deje no tanto respuestas, sino una confusión bonita para quedar pensando un rato. Muchas gracias, Miguel. Voy a presentar a María Victoria Sarmiento, licenciada en Español e Inglés, profesora también del departamento. Bienvenida, María Victoria. Gracias, José Camilo. Muy buen día a los demás compañeros. Muy a la expectativa de este diálogo, que es un diálogo y un espacio, pues espero sea muy valioso para todos. Muchas gracias, María Victoria, bienvenida. Y presento a Felipe Rodríguez, artista. Bienvenido, Felipe, y pues te damos el saludo. Pues hola a todos, gracias por acompañarnos, gracias a todo el panel por tener esta discusión y pues gracias a ti, Camilo, por invitarme aquí a estar y opinar un poco al respecto. Muchas gracias, Felipe. Bueno, vamos a empezar entonces dando el tema de la charla de hoy. Hoy vamos a hablar sobre algunas obras del artista conceptual colombiano Antonio Caro, 1950 a 2021. Vamos a mirar una serie de obras de Caro en contexto, es decir, cuando las lanzó, y al mismo tiempo la vamos a ver desde nuestro propio contexto. Es decir, vamos a hacer este viaje del ir y venir entre el presente y el pasado para leer las coyunturas de este momento que vivimos. Entonces, pues voy a dar una muy breve biografía del artista, Antonio Caro, artista bogotano que nace en 1950, se lanza en el mundo del arte en 1970 y pues fue un artista, digamos que muy conocido por su trabajo en el arte conceptual. En algunas partes se lee que es como el padre del arte conceptual en Colombia. Es importante resaltar que vamos a estar hablando de arte conceptual y a medida que preparamos esta charla surgió una especie de juego de palabras que teníamos nosotros acá en la discusión, y es que hablábamos de la idea en el arte o el arte en la idea, y vamos a tratar como de dialogar entre esa noción del objeto, la obra de arte, y al mismo tiempo la idea que puede estar ahí detrás. Para empezar entonces, Sergio, te voy a pedir por favor que nos compartas la imagen de la cabeza de Sal de Lleras, y pues este va a ser como el punto de inicio del recorrido. Esta obra es de 1970, donde pues comúnmente se dice se inundó el Salón Nacional.
Como puede ver el público, en esta obra hay una pecera y está un busto de Carlos Lleras hecho de sal, y era una propuesta bien innovadora porque el público entraba y con una jarrita de agua le echaba agua a la estatua y se iba deshaciendo. Algo pasó, algunos dicen que fue fríamente calculada, no lo sé, empezó a salirse del agua de la pecera, donde tenían ahí, y se inundó el Salón Nacional. Estamos entonces empezando la década de los 70 en una Colombia que empieza a cuestionar el bipartidismo, que empieza a cuestionar un orden de mundo, digamos, ya empiezan a llegar otras ideas, y empezamos acá con este concepto de que tal vez el poder es efímero, así sea una estatua, ¿no? Se deshace con el tiempo. Entonces, antes de entrar a discutir las otras obras que van a ser más centrales, me gustaría escucharlos a ustedes sobre esta primera obra. No sé quién quiere empezar para discutir este tema de la cabeza de Lleras. Felipe, adelante, por favor. Bueno, pues no sé, yo quería como hablar también de Lleras, ¿no? Como que, pues específicamente como los toques de queda en esa misma época, porque yo creo que si estamos hablando, no sé, como hablando de la temporalidad y si vamos a hablar incluso de lo conceptual como algo, como una fuerza latinoamericana en general, yo creo que también se debe a la represión del territorio y se debe a la invisibilización y a la falta de posibilidades por lo general. Podemos ver, digamos, pues, incluso ciertos gobiernos como el actual, como el de Álvaro Uribe Vélez, donde claramente, por ejemplo, la idea del arte está fuera de lugar, fuera de posibilidades, y si hay algo que hay que opacar y erradicar, imposibilitar, pues es el arte. Pienso que pues incluso en términos del tiempo ya vamos a poder pensar incluso cómo los artistas se incorporan a esa noción de acabar con la potencia del arte, pero sobre todas las cosas como en términos de lo efímero que puede ser el arte y lo efímero que puede ser como un poco la vida. Entonces me puse a buscar y hay un reportaje del 2008 recordando pues digamos esa situación en los 70s con Lleras, con este Lleras, y se titulaba A las 9 no debe haber gente en las calles, que directamente a mí me metió en el 21N y los toques de queda, en la cuarentena, como una noción ahí a veces de toque de queda o no toque de queda. Y entonces, pues quería leer dos fragmentos antes que opinar y después pues opinaré, sino como para hablar un poquito de esta noción y traer de pronto un paralelo, como que yo a veces siento que los tiempos acá se repiten mucho, de formas muy similares. Entonces quería leer un fragmento, pues digamos, este artículo del 2008 saca la carta que escribió Lleras, y entonces dice: sería tan grave que no se posesionara el 7 de agosto quien resulte legítimamente electo, como el que se intentara derrocar al gobierno legítimo elegido en 1966, antes de terminar su mandato. Yo ya lo he dicho ayer y hoy en la rueda de periodistas, y lo repito ahora: aquí se sostendrá la Constitución y yo permaneceré en el mando hasta el 7 de agosto. Yo no saldré antes de Palacios, sino muerto, y de esto deben quedar notificados tanto los que quieren promover desórdenes como los que resuelven acompañarme en la guarda de la paz y la Constitución Nacional. Dicho esto, a nadie le extrañará que, en posesión de suficientes datos que nos permitan saber que hay una gran conmoción nacional y un plan para turbar el orden público, desde el día de ayer pedí al Honorable Consejo de Estado que estudiara la situación y me diera su concepto sobre si se reunían las condiciones que la Constitución exige para declarar que hay una turbación del orden público y declarar el estado de sitio. El Honorable Consejo de Estado, por unanimidad de votos, dio concepto favorable a la declaratoria de estado de sitio. Pues digamos, no me quiero ahondar mucho, y digamos que me parece interesante la figura de Lleras como idea histórica, ¿sí? Como que yo estuve revisando, porque Vargas Lleras estudió en el Rosario, y estuve viendo un montón de cosas de investigación sobre como la familia Lleras como un gran ideal, y entonces también me dejaba pensando en lo que está pasando con los monumentos y esta idea del busto, y cómo se maneja esa figura a lo largo de tiempo, ¿sí? Y cuál era la verdadera relación. Y antes de cerrar esta intervención, algo que Caro decía respecto a esto, creo que aquí tengo las citas, espera un segundo,
y hablaba sobre cómo este presidente puntualmente usó los medios de comunicación, no la televisión, como forma para proyectarse mientras habían unas problemáticas económicas tremendas, ¿no? Y entonces es interesante ver la relación, digamos, con un gobierno como el de ahora, que tiene su propio canal de televisión. Entonces, como que me hace sentir incluso que no estoy viviendo ningún tiempo. Yo estaba buscando cosas antiguas, pero parecían tan vigentes a veces. Voy a leer una cita de Caro. Recordemos, alma bendita, al señor Carlos Lleras Restrepo. Él fue de los primeros presidentes de Colombia que lograron consolidar una imagen por los medios de comunicación, la televisión. Él comenzó a utilizar mucho la televisión para comunicarse con sus amigas y amigos, como iniciaba sus discursos, sus intervenciones. Él se construyó una imagen incluso muy negativa, pero una imagen. Entonces, yo de una manera fortuita me apropié de ese fenómeno de imagen y con la sal quise como disolverlo. Muchas gracias, Felipe. Yo creo que has hecho una introducción excelente porque estamos mirando el contexto en donde surge esta obra y sin duda es una obra que está cargada con un tema político, es decir, hay toda una crítica, incluso creo que yo, a cómo se conmemora, ¿no? Y conecta con esta idea que estamos hablando hoy en día de las estatuas y el significado del pasado. Considero que la memoria es un espacio de disputa y al mismo tiempo es un espacio que se disuelve. Miguel Ángel Rincón, has pedido la palabra. Sigues, por favor, tú con tu intervención. Hola, sí, respecto con lo que tú mencionabas al principio, José Camilo, también en una entrevista dijo Antonio Caro que como que él no había pensado eso, ¿no? Que él se dio a conocer precisamente por haber entrado con el pie izquierdo a este mundo de la exhibición artística, lo cual, pues, él, y lo veremos ahorita más adelante en sus obras, al valerse tanto de la palabra ese pie izquierdo, porque era zurdo también, ¿no? Yo creo que quiere decir más cosas. Y ya yéndonos a esta parte, me gusta muchísimo ese paralelo que hace Felipe entre 1970 y el 2021. De hecho, durante ese toque de queda fue que se hizo el paro más grande y la protesta social más grande que habíamos visto hasta el 21N, hasta el 2019. Podemos ver paralelos. Y en algo sí no estoy de acuerdo con Felipe, pues aunque tú eres el artista, Felipe, yo no, donde hablas de lo efímero del arte, yo creería que lo efímero ahí es la obra, más no el arte, porque la cabeza ya no existe, pero lo que quiso decir, y pues por eso precisamente es arte conceptual, sí sigue permaneciendo, ¿no? Entonces el arte como tal, el mensaje, no es efímero, la cabeza sí, y precisamente ese es el mensaje que quería mostrar Antonio Caro, ¿no? Que Lleras siendo, y yo creo que el busto tampoco es algo gratuito, era un hombre inteligente y estaba pues a la cabeza del poder al ser el presidente, igual se iba a disolver como todo poder, más bien ese poder como concepto o institución permanece, más la persona que está en algún momento ejerciéndolo tiene un poder que es efímero y eso sí me encanta mucho de la obra y es algo que deberíamos nosotros como ciudadanos y sobre todo nuestros gobernantes caer algo más en cuenta, que el poder no es una vaina que está para siempre en un solo grupo o en una sola persona. Entonces, entendiendo que es en los 70s, vemos que hay una digresión tremenda y un potencial político, más no politizado, creo yo, en la obra de Caro, y que lo veremos ahorita en las otras obras de manera muy simple, o sea, con una materia muy simple, pero con un concepto tan profundo como cotidiano al mismo tiempo. Muchas gracias, Miguel. Me parece muy valiosa esa intervención y resalto acá este tema que está saliendo, ¿no? Esta idea de lo efímero, la representación también, más allá de la obra y lo que dice Felipe, que conecta con lo que dices, digamos, de tal vez una circularidad en el tiempo, un tiempo espiral, en el sentido que como que una vez se siente que se repiten cosas, ¿no? Y acá viene el diálogo con el ir y venir entre el pasado y el presente, es decir, cómo leemos obras que estuvieron en un tiempo pero que nos pueden decir cosas hoy en día. Sigue Sergio, por favor, Sergio, bienvenido.
Bueno, bien, gracias por la palabra. Yo creo que hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, o varias cosas que hay que tener muy en cuenta. De pronto los estudiantes o la gente que no nos está viendo no entiende un poquito qué es arte conceptual. Entonces me gustaría como dejar claro una cosa, y es que es el momento político en el que esta obra surge, pues es el Frente Nacional. Y Antonio Caro hace una cosa que no se estaba haciendo antes. Él mismo dice en muchas de sus conversaciones que el arte anterior, o el arte que se estaba haciendo en los 70s en Colombia, olía a trementina, porque lo que había en Colombia como arte era un montón de gente que estaba haciendo arte tradicional, pintura, escultura, bustos, escultura en la calle, y eso era lo que la gente apreciaba como arte. Y de pronto aparecen Bernardo Salcedo, de pronto aparece Antonio Caro, y empiezan a hacer estas objetos, o estas imágenes, o estas acciones que eran completamente rompedoras de lo que la gente estaba haciendo en el Salón Nacional. Entonces a mí me parece que esta acción, esta obra, que es La Cabeza de Sal de Lleras, que hace en el 70 Antonio Caro en el Salón Nacional, pues es totalmente nueva. Él hace una cabeza de sal. Según estuve leyendo, hay una historia que me pareció muy bonita, y es que Antonio Caro vio un documental de Gabriela Samper. Gabriela Samper era una documentalista, poeta, pintora, que hace un documental sobre unas técnicas antiguas de modelado de la sal que ya nadie conocía, y entonces él toma este material tan simbólico, que además nosotros todavía lo tenemos, que nunca antes se había utilizado dentro de los salones nacionales de arte colombiano. Y entonces pone esta cabeza, que además es la única vez en la que Antonio Caro hace una obra que se parece un poquito a lo que eran las obras tradicionales del arte colombiano. O sea, Antonio Caro después no hizo más escultura, por ejemplo, ni hizo más bustos. Esa fue la primera vez que lo hizo, y luego no lo volvió a hacer. Y toma este material, que es la sal, que está tan relacionado, que es tan simbólico en Colombia, y hace un busto de un presidente, que además era un presidente que lo acompaña una historia de represión, como estaba contando Felipe, y le dice: este es su busto, esta es su escultura, y nosotros, y resulta que este es su legado, y su legado se diluye en el agua con mucha facilidad. Y yo creo que esto es como, yo creo que esta obra me parece súper interesante, por esa filigrana simbólica que tiene, tan cuidadosa. Y luego, pues él ha dicho muchas veces, pues la idea era que él llenaba ¿cómo se llama? Como la pecera de agua, y él dice que pues él no sabe si fue lo suficientemente idiota como para seguir echándole agua, y se regó. Y luego hay otra cosa que me parece importantísima de esta obra, y es que Antonio Caro siempre lo acompañaron los medios de comunicación. Desde el primer día Antonio Caro tenía, no sé si el apoyo, pero por lo menos Antonio Caro siempre estuvo resonando. Todo lo que decía era tan escandaloso que él siempre tuvo esa compañía, sobre todo El Espectador. En los 70s, los que hablaban de arte eran los periodistas del Espectador, y él siempre lo estuvieron acompañando. Pero yo creo que de todas las obras de Antonio Caro, esta tiene una carga simbólica impresionante, que además, como dice Felipe, es completamente actual. Hace 2 años o 3 años, cuando tuvimos el plebiscito, cuando Doris Salcedo inauguró su Fragmentos, cuando hizo su antimonumento, estábamos todavía discutiendo cómo era que deberíamos recordar los próceres, cómo era que debíamos recordar el conflicto, cómo era que debíamos recordar a las víctimas. Y hoy, en este mismo, luego estamos exactamente en la misma discusión, porque la gente está preguntándose: bueno, ¿y qué hacemos con la estatua de Quesada? ¿Qué hacemos con la estatua de este señor, se me olvidó el nombre, en Cali, y la estatua de Popayán que tumbaron? Y seguimos de Belalcázar. Todavía es este monumento que hizo Antonio Caro, que no es un monumento sino un busto, que se diluía, que tenía una carga simbólica tan fuerte, pues nos sigue haciendo un poquito preguntarnos ahora cómo es que nosotros, cuál sería una forma apropiada, inteligente, compleja, para recordar la historia
cuando la historia colombiana tiene toda esta carga de violencia tan fuerte que además no es que la estemos dejando atrás, sino que la seguimos repitiendo y la seguimos repitiendo y la seguimos repitiendo. Entonces yo creo que esta carga simbólica de esta obra de la cabeza de Lleras, que además, como dice Felipe, el título original era Homenaje tardío de sus amigos y amigas de Zipaquirá, Manaure y Galera Zamba, que era la forma como se refería Lleras a la gente cuando transmitía por televisión, le dice a uno, mire, cada cosita, cada material, cada palabra que está relacionada a la obra tiene una carga simbólica que además solamente funciona en la obra de arte en la medida en que la gente se pare al frente de ella y la mire. Y esa es otra cosa muy importante que estaba haciendo Antonio Caro y que estaba haciendo también, por ejemplo, Bernardo Salcedo, y que luego empezaron a hacer los demás artistas, y era pensar en que el espectador no era una persona que se paraba al frente de una pintura a recibir un mensaje. La obra de arte solamente funciona en la medida en que la gente piensa y discute y conversa sobre lo que la persona le está diciendo, sobre lo que el artista está hablando. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por esa intervención. Vamos a tener 3 intervenciones más en este tema para poder pasar luego a las obras que queremos analizar. Voy a hacerle la palabra entonces a Paula. Adelante, Paula, bienvenida. Gracias, José Camilo. Bueno, yo quería retomar un poco la idea del busto, como digamos, esa figura de los próceres, de las grandes personalidades históricas, y cómo, digamos, ese símbolo del busto va, digamos, conformando nuestra historia. Entonces los vamos poniendo en las ciudades y vamos recorriendo las ciudades, y esos bustos o esos monumentos que hoy en día se están tumbando y que podemos ver como, digamos, el de Benalcázar o el de Quesada, digamos, también van cambiando la mirada de la historia. ¿Por qué se tumban esos bustos? Porque la mirada de la historia ha venido cambiando. Entonces, por ejemplo, cuando Antonio Caro llega al Salón Nacional de Artistas en 1970, como decía Sergio, pues olía trementina, era solamente pintura y se hablaba de las bellas artes o de la pintura, pero digamos, este concepto de artes visuales, por ejemplo, no había aparecido todavía. El concepto, obviamente, de arte conceptual, pues no estaba ni cerca. Entonces, digamos, llega Caro con este busto y con un llamado a la acción, que antes eso, digamos, no existía en el arte. El espectador simplemente, pues, digamos, se paraba frente a la obra y analizaba la obra, pero no había un llamado a la acción. Y creo que esto sí es muy, muy, muy importante en la obra de Caro, y es que él siempre hace un llamado a la acción. Y no solamente en esta obra que, digamos, echan pues, en la jarrita de agua y va llenando, digamos, esa urna de cristal que además para mí, o sea, en mi caso puntual, y eso, digamos, es el juego del arte conceptual, representa esa urna de la televisión, porque si recordamos bien, digamos, Lleras es el primero que empieza a usar la televisión como para construir su imagen política, y al mismo tiempo, pues digamos, también hace aportes importantes como la educación por televisión y eso. Pero entonces es como él empieza a construir esa imagen de tipo supremamente inteligente, capaz, pero que la historia finalmente va cambiando, y la historia va moldeando eso que ya está ahí en esa urna, que es esa cabeza de Lleras, y la va moldeando hasta que se deshaga ese legado, porque probablemente ese legado, esa construcción que él hizo de su propia imagen en televisión, pues digamos, con el tiempo y la historia, pues va a ir, digamos, deshaciendo esa imagen que cuidó mucho durante su mandato. Pero no solamente, pero digamos, alguien decía, creo que era Sergio, o tal vez Miguel, que el mensaje permanece. Y creo que el mensaje permanece y rompe toda la historia del arte colombiano, porque es la primera vez que no es, digamos, un arte para las élites donde se ve, digamos, donde solamente una persona que tenga cierto nivel cultural puede pararse frente a una obra, sino es, digamos, un llamado a democratizar también el arte, de decir, venga, usted también puede participar acá, usted también puede ser parte de este Salón Nacional de Artistas, que antes de Antonio Caro era un sitio más o menos donde uno se sentía como entrando a una iglesia y hablando pasito, y nadie, digamos, como que nadie se sentía ese acercamiento y esa
que empieza a producir Antonio Caro con la obra. Entonces yo sí creo que esa acción, o sea, puede que sí, la obra sea efímera, de acuerdo, pero también creo que el mensaje permanece, y eso es lo que, digamos, lo constituye como en arte, pues esa trascendencia de ese mensaje, que podemos volver a ese mensaje una y otra vez, y sigue siendo relevante, porque pues vamos a ver más adelante que en Colombia se repite la historia permanentemente. Entonces, así como el mensaje de Antonio. Muchas gracias, Paula. Yo creo que ahí contestas uno de los comentarios que nos hicieron en el chat, en el sentido que si llega el mensaje de Caro y empiezas a hablar tú de que se repite y se repite, ¿no? Digamos que se puede leer en diferentes contextos. Les voy a pedir entonces que María Victoria siga y vamos a tener la intervención después de Felipe y Sergio, pero que sea corta para poder seguir al siguiente tema, los que ya hablaron. María Victoria, adelante. Bueno, después de escucharlos a todos ustedes, yo quiero comentar algo con respecto a esa dualidad que hay en los símbolos. Aquí frente a la obra de Antonio Caro, tenemos diferentes elementos, parecen elementos sencillos. La sal, por ejemplo, el agua, son elementos muy sencillos, pero que nos transmiten grandes mensajes. Veo acá dualidades. Está el poder, pero ese poder que también se debilita. Es algo fuerte, pero al mismo tiempo es algo débil. ¿Cuándo se debilita? La sal está conformando este rostro, esta cabeza, pero llega el agua, que es otro elemento fuerte, y la va diluyendo. Entonces siempre el poder tiene como esos dos elementos, está allá, luego a veces está en el poder, a veces no se está en el poder, sino se está en otra parte, está arriba o está abajo. Está también, esto también enfocado en las estatuas, ¿no? Las estatuas fueron erigidas como monumentos de gran tamaño, con grandes materiales muy fuertes, que nos muestran ese poder, pero también en los últimos tiempos y pues a través de la historia nos han mostrado que se derrumban. Son fuertes, pero también están hechas en bronce, están hechas en materiales muy fuertes, pero también se derrumban. Creo que aquí en la obra de Antonio Caro estamos frente a un universo de símbolos. Cómo esa palabra sencilla, cómo ese símbolo sencillo, cuando vamos y leemos detrás de la línea, nos refleja una serie de elementos que se siguen, como ya lo decían los demás, se siguen repitiendo en el tiempo. Es como si hiciéramos de repente un déjà vu, como esta circunstancia que me está reflejando allá, que me dicen que es de los años 70, yo lo estoy viviendo 30, 40 años después. Entonces quería resaltar como esos elementos. Muchas gracias, María. Me gusta mucho esa mirada de los elementos de la dualidad, ¿no? Donde vamos también como la obra en lo material. Y con lo que comentas de los monumentos y las estatuas, creo que es muy relevante. Voy a robarme un segundo acá. A mí me impactó mucho en la década de los 90 cuando estuve en Hungría en un recorrido, cuando cayó la cortina de hierro, tumbaron todas las estatuas soviéticas y comunistas, pero bueno, las dañaron, etcétera, pero no las botaron, las llevaron y las pusieron en un sitio que dijeron que este es el sitio donde vamos a guardar estas estatuas. No las glorificamos, pero tampoco las vamos a olvidar, ¿no? En ese sentido, cómo se puede manejar la estatua como objeto o el monumento como objeto de memoria es muy interesante, y pues si no se les hace mantenimiento, así sean de metal, el tiempo las va devorando. Felipe, te cedo la palabra, adelante. Gracias. No, es que quería hacer primero una aclaración porque creo que no lo dije por las palabras correctas, pues también para Miguel Ángel y para todos. Como cuando me refería a efímero, me refería como a la vida para nosotros como latinoamericanos y como respecto a la precariedad, donde yo sí siento que lo conceptual es potente en cuanto que las ideas no se pueden morir, no las pueden matar. Y digamos, ya sea con recursos o sin recursos, digamos, que le quiten la posibilidad de hacer. Yo creo que la idea en sí misma es como uno de los caminos más consecuentes que hay en América Latina para hacer eso. Pero también quería hablar específicamente respecto a la idea del monumento, como que es una memoria, y pues digamos, haciendo estas lecturas de investigación, incluso de gente de doctorados, como reafirmando esta figura de este señor Lleras, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que en realidad
son recordados por dos razones, básicamente. Esta gente que nadie se acuerda cuando los ve de formas en esculturas en la calle. Y tiene que ver, unos los recuerdan por sus labores nefastas, por su violencia, por su corrupción, los que lo recuerdan, la mayoría de pronto no porque pasa el tiempo, y los recuerdan por sus familias, porque arman fundaciones y montan, estos monumentos no son algo democrático realmente, son una cosa impuesta y lo podemos ver incluso si uno le pregunta a mucha gente quién es, hoy en día no se sabe tanto, incluso me parece un acto de vandalismo poner un monumento de estas personas, o sea, como tal, digamos que incluso a veces llaman vandalismo a alguien que hace un graffiti, pero en realidad como glorificar, digamos, estas maneras que han sido a veces nefastas y también que no sea algo democrático, ¿no? A veces pensaría, de pronto la estatua del Pío Valderrama tiene más sentido en la sociedad o lo que sea, independientemente pues de lo que sea, que un tipo de estos, ¿no? Que realmente la historia tampoco la estamos contando todos los colombianos, ¿no? Digamos, hablando de un país sin educación, ¿no? Entonces los historiadores, los teóricos son pocos y los que son críticos aún son más pocos y entonces la historia siempre tiende a endulzar. A mí me afectaba leyendo ayer mucho, era esa vaina, como el gran mandato, no, y era como, pero ¿de dónde sale este texto, no? Entonces, digamos, eso por un lado, y para complementar lo de lo efímero, hablar de una obra pequeña, pues cortamente del 72, que era Aquí no cabe el arte, ¿no? Y Caro tenía esta obra de Aquí no cabe el arte, donde en cada letra, pues habían nombres de gente que había sido asesinada en protestas, en marchas, ¿no? Y específicamente en la Q, pues para relacionarlo igual con tumbar estos monumentos, en la Q dice, además de unos nombres, ¿no? de unos indígenas, dice Operación Control, que fue la operación donde centenares de indígenas fueron torturados para proteger los intereses de unos terratenientes. Entonces, creo que muy interesante empezar con el busto, porque la idea de mandatario nos habla indirectamente, pues no, muy directamente, pero como por debajo de la idea del territorio y la tierra y los límites y los bordes y cómo esa forma de construir memoria, ¿no? Se está volviendo un poquito como nocivo. Entonces, y digamos que desde la academia también. O sea, a mí me parece tanto un delito como montar uno de estos monumentos, me parecería un delito que cualquier universidad medianamente razonable volviera a contratar a Carrasquilla para enseñarle economía a los demás para el futuro. O sea, en el sentido de la consecuencia real de qué impacto tuvo en la sociedad y el nivel de desaprobación. Muchas gracias, Felipe. Quiero tomar dos ideas antes de cederle la palabra a Sergio para cerrar esta primera introducción. Me gusta algo que dijo Paula, que dice se democratiza el arte, y ahora conecto con lo que va diciendo Felipe de se democratiza la historia. Digamos, yo creo que acá hay un punto de convergencia de historia y arte es con esta noción de memoria. Cómo queremos recordar, por qué queremos recordar, y digamos, me voy como a esta noción orwelliana de el que controla el presente controla el pasado y el que controla el pasado controla el futuro, ese juego de los tiempos de cómo recordamos para pensar y proyectarnos. Sergio, te cedo la palabra brevemente para cerrar esta primera parte porque no hemos llegado a las primeras horas de la charla central. Brevemente, para responder, es que hay una pregunta de un anónimo en el chat que dice, ¿es claro el mensaje de Caro? Y tanto Paula como José Camilo dijeron que el mensaje de Caro era claro, pero yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que como dice Victoria, lo que hizo Caro fue generar sistemas de símbolos que se podían relacionar de una u otra forma con la experiencia del espectador. A mí me parece muy peligroso decir que el mensaje de Caro es claro, porque precisamente esta labor del arte, o esta labor de lo que hacía Caro, era poner a jugar ciertos elementos que tenían un peso simbólico, pero él no nos estaba diciendo a nosotros a través de la obra lo que pensaba, incluso en sus entrevistas, en su trabajo. Cuando uno hablaba con él, uno nunca quedaba completamente satisfecho con las respuestas. Las respuestas eran ambiguas, las respuestas eran contradictorias, así como lo que él hacía. Entonces yo le respondería a la persona que escribió, que dijo que el mensaje era claro, que yo no creo que el mensaje de Caro era claro, era un mensaje ambiguo que se podía relacionar y que por eso sigue siendo tan actual, porque es que lo que
Lo que es claro es que en Colombia hay injusticia, lo que es claro es que en Colombia hay una narración de la historia impuesta por algunos. Hay cosas que son claras, que se siguen relacionando, que siguen poniéndose a cotación cuando uno ve las obras de Caro. Pero yo no creo que Caro nos estuviera diciendo a nosotros, esto es mi mensaje. Y yo creo que es la ambigüedad de la obra es lo que la hace tan rica en la forma en la que nosotros estamos aquí discutiendo sobre lo que él hizo, pero no podemos llegar tampoco, seguimos patinando, no llegamos a certezas. Y por eso es que es un arte también conceptual, porque no son certezas, no es una imagen que se queda quieta, es una imagen que se constituye a través de los años con la conversación con el espectador. Muchas gracias, Sergio. Voy a darle a María Victoria un minutico, 30 segundos, y pasamos al otro tema y conecto con lo que dice Sergio. Adelante, María Victoria. Gracias. Es que quiero profundizar un poquitico nomás en lo que acaba de mencionar Sergio, y es cómo la obra de arte, el lenguaje en general, dice algo, pretende decir algo, pero es el espectador o es el lector quien se acerca y saca de él sus propias conclusiones. ¿A partir de qué? A partir de sus experiencias, de sus vivencias, en este caso de su relación y de su conocimiento con el pasado, de cómo se proyecta hacia el futuro, de qué significado le saca, extrae a cada uno de esos símbolos. Solamente ese comentario. Muchas gracias, María Victoria. Miguel, último comentario de este tema. Adelante. Sí, en la misma línea que María Victoria y partiendo de lo que dice Sergio, bueno, la pregunta creo que era no si el mensaje había sido claro, sino si había sido recibido, que es diferente. Pero algo que sí es cierto es que, digamos que el arte no es una cosa que se agota en la obra, no es algo que está dentro del marco y ya. El arte es un diálogo que se da, yo diría que en realidad el artista es el artífice que permite que el espectador dialogue consigo mismo a través de una obra que está ahí. Y en ese sentido, el arte conceptual pues vendría siendo por algo tan criticada en el arte contemporáneo de qué pasa con la materia de la obra, porque lo que importa más es ese mensaje. Sin embargo, Caro, a mi modo de ver, tiene una riqueza que es la simplicidad del mensaje, y ahí iría algo que también nombró ahorita Paula, esa democratización, porque no nos está, por ejemplo, una palabra que puso ahorita Raúl en preguntas, tecné. Los filósofos sabemos que es tecné, pero si hablamos con alguna persona en la calle, como sí, ni idea, no me hablen chino, empezando que es griego, pero en cambio Caro utilizó cosas tan comunes, tan cotidianas, que al decir todo está muy caro, o sea, y no solo pegó en los 70, sino pega ahorita, y con esta crisis económica seguirá pegando por un buen rato. Cada uno lo entiende de manera distinta. Sin embargo, no es que sea claro, transparente, definitivo, en eso sí tienes toda la razón, Sergio, por supuesto, pero sí le llega muy fácil a todo el mundo. En ese sentido, sí estoy muy de acuerdo con Paula en la democratización del arte, porque es un arte conceptual, pero con una profundidad, pero una profundidad que se da dentro de lo cotidiano. Y ahí, Caro sí es como no sé, se me hace un gran exponente de nuestra realidad de manera estética, simple, más bien, sencilla, más no simple. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Sergio y María Victoria. Y pues les comento acá que ya pasamos a la siguiente diapositiva. Digamos, en el público nos dicen que todo está muy claro. Muchas gracias. Vamos a abordar entonces dos obras de Antonio Caro. Digamos que aquí hicimos una especie de trabajo de curaduría nosotros como panel, y ponemos Colombia en letras de Coca-Cola y Minería. Dos obras de diferentes momentos, pero que pues seguramente al ponerlos acá, nosotros vamos a generar otro tipo de diálogo. Paula Medina, por favor, empieza tú esta sección, y si quieres haz la transición de tus comentarios hacia acá.
Perfecto. Bueno, les voy a contar, yo quisiera antes que nada, antes de que empecemos a hacer el análisis de las obras, sí quería, digamos, citar a Caro una frase muy bonita que a mí me encanta y es que en algún momento vi y él decía, el arte es uno de los pocos jueguitos bonitos que tiene la sociedad. Y es como el arte como juego, como ese juego de hacer pensar al espectador, ese juego en que el espectador también a su vez al interpretar la obra juega no solamente con los colores, sino pues con las formas, con el ductus, con el trazo, con todas estas cosas para darle, digamos, el peso a la obra. Entonces, Caro siempre decía, analice usted, y eso era lo que le decía a los estudiantes permanentemente, analice usted. Él nunca creyó en el espectador, en un espectador dormido, en un espectador que no tuviera, digamos, que no estuviera en un contexto. Él siempre tuvo al espectador como un espectador activo, que creo que esa es una, digamos, de las grandes innovaciones artísticas de Caro. El espectador es activo y lo que, digamos, la obra se construye a partir de, digamos, del contexto de ese espectador. Entonces, pues me parecería rico, digamos, poder hacer ese jueguito del que Caro hablaba ahorita con el resto del panel. Ese jueguito de hacer el análisis de su obra como sociedad y como colombianos, pues porque la obra de Caro, por supuesto, y tal vez por eso no fue mucho más conocido internacionalmente, porque siempre tuvo muy claro que trabajaba, era, digamos, en el contexto colombiano, trabajó el contexto colombiano. Y nos lleva como... Qué pena, Paula, sí, ya. No, adelante. No, y nos lleva como a pensar este tema, digamos, del arte colombiano, ¿no? Es decir, el arte colombiano en Colombia o el arte en Colombia, y entonces empezamos a jugar ya no solo con este tema de lo efímero y de los temas de estructura, sino también como esta noción de identidad, de nación, de vínculos. Y creo que ahí entra a ser un juego también importante como tú dices. Tenemos varios comentarios en el chat. Le voy a entregar la palabra a Sergio para que empiece a abordar este tema y también haga referencia a los comentarios que están haciendo los espectadores de este evento, el comentario en particular de Enrique Delgado. Adelante, Sergio. Enrique hace un comentario muy interesante que dice que desde los 50 ya vemos expresiones conceptuales y de apertura a lo que llamamos arte contemporáneo. Por ejemplo, los Ahumada a finales de los 50, piezas como las de Jacqueline Nova, espacios ambientales de los 60, los espacios ambientales fue una exposición importantísima que se dio en los 60, las intervenciones nadaístas y la fotografía conceptual de los 60 también puede catalogarse por estos rumbos. Yo creo que hay una cosa muy importante que hay que recordar y es que al principio decíamos como Caro es el papá del arte conceptual en Colombia, pero yo creo que hubo muchas personas, muchos artistas que empezaron a alejarse de la tradición de la pintura y de la escultura y de lo que era Trementina y de lo que eran los grandes talleres y lo que siguen haciendo los artistas, que es copiar a los artistas del Renacimiento. Y yo creo que hay artistas como Bernardo Salcedo, como Miguel Ángel Rojas, María Teresa Incapié, los artistas de los 60 como Humberto Giangrandi, el Taller Cuatro Rojo, que empezaron a acercarse a tipos, a formas de hacer arte que nadie había utilizado antes, como es la gráfica. Y yo creo que por eso son tan interesantes y tan importantes estas dos obras que estamos viendo, que son Colombia y Minería, porque empiezan a parecerse mucho más al lenguaje de la publicidad y empiezan a tomar el lenguaje, en muchos casos, de la tipografía, de lenguajes que no eran específicamente el del arte tradicional. Entonces yo creo que ese comentario está súper interesante. Hay otra cosa que hay que recordar y es que lo que nosotros conocemos a Antonio Caro como un artista conceptual, pero él ni Bernardo Salcedo tenían claro que lo que ellos estaban haciendo era arte conceptual. Después alguien llegó y dijo, ay, es que eso es como arte conceptual porque se parece al de los gringos, o se parece a lo que hacía Cildo Meireles en Brasil, o se parecía a otro, y ellos dijeron, ah, bueno, sí, lo que nosotros estamos haciendo, arte conceptual, pero ese concepto como tal se vino a construir en Colombia después.
Muchas gracias, Sergio. Y me dejas pensando, ¿no? Ahorita que dices como lo conceptual ahí en la presentación, si la puedes volver a poner, Sergio, de la imagen de Colombia y después al lado la bandera con minería, como que ahí sí pone el rol del espectador a hacer conexiones, ¿no? Y acá volvemos a hacer nosotros como una especie de juego de curaduría poniendo estas dos obras como el primer tema de discusión. Felipe, te pasamos la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Pues no, yo quería responder un poco a la invitación de Paula, porque, o sea, porque siento que, pues digamos, bueno, las dos, pero hablando de la de Colombia, que tal vez es la que es más clara para todo el mundo, como que uno puede tener varias lecturas en varias décadas sobre la misma obra, y me hacía pensar en lo que tú decías, que no era tanto un círculo, sino una espiral, y es como la expansión de lo mismo. Sí, no es como lo mismo, sino es como ese crecimiento de ese mismo malestar posiblemente. Entonces yo creo que en los 70s, pues ahorita que estábamos contextualizando un poco los 70s, también se podía pensar, y hablando otras de ellas, como de esa apertura de Estados Unidos y esa idea de empezar a mirar hacia allá y desear eso y no serlo, y tener muy claro que no se es Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que con los 80s, pues vamos a empezar a ver un poco pues la cocaína que va para allá y la Coca-Cola que viene para acá. Y creo que es importante tener muy claro como que en esa época Colombia no era un consumidor de cocaína como lo es ahora en la sociedad, digamos, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay una distinción importante para hacer, porque, digamos, hoy en día con la expansión, con la directa relación del narcotráfico con la mayoría de la clase política colombiana, ¿sí? El laboratorio que encontraron en una persona miembro del gobierno, digamos, o el Niño Hernández, o lo que sea que queramos decir, y el TLC, ¿no? Como esta idea de TLC, de tratados de libre comercio. Y entonces yo relacionaba como estas nociones de ahora también con obras, y que Sergio ahorita hablaba como de Sildo Meireles, incluso de Elio Itisica, que trabajaban como esta idea, porque no es coincidencia, digamos, no se conocieron necesariamente, no estaban pensando en lo mismo, pues no es esta época más global, pero no es coincidencia que todos estén hablando de Coca-Cola, ¿no? De la idea de América, ¿no? De este sueño americano, de lo que está pasando, tanto como la dictadura en Brasil, como puede ser en muchas otras partes, digamos que había este malestar. Incluso se puede relacionar incluso con lo que pasó en Chile con Pinochet, que es directamente muy parecido. Y en ese mismo orden de ideas, digamos que a mí me parece interesante, es una obra también que es Esto no es América, de este Manjar, en Madison Square Garden. Esto no es América. Y realmente yo pienso que Caro piensa como que, digamos, esto es Colombia, ¿no? O no, o esto es un territorio, o cuál es el territorio, cuál es la pregunta, ¿no? Porque a mí me hace pensar que esto no es América de todas maneras, como que esto es un lugar como donde se extraen unas cosas, ¿no? O sea, Colombia es la tierra de Colón, o sea, está ahí muy claro, ¿no? Y de ahí, ¿no? Y de los colonos, ¿no? De la colonización, ¿no? De los colonizadores, de los extraccionistas, ¿no? De la última gente que es la tierra, es de los nativos de esta tierra. Entonces, yo creo que esa fugacidad de la que hablábamos antes nos hace no tener historia, no tener memoria, no tener identidad, y complica mucho estas lecturas. Por eso digamos que estos bustos existieron sin ser relevantes, estas esculturas sin ser relevantes, pero no hay una noción de quiénes somos, porque desde mi perspectiva, yo siento que nosotros como latinoamericanos no habitamos un territorio, simplemente habitamos un concepto de lo que es ser latinoamericanos. O sea, ser latinoamericanos no es estar en América, es estar en España, es estar en Estados Unidos, es estar en Asia, es estar en donde carajos nos toque irnos un poco, ¿no? Y no necesariamente es esa idea como de unión, ¿no? Entonces, pues no sé, yo hacía esas lecturas como en los distintos tiempos, como que el Coca-Cola se expande y finalmente se vuelve como un objeto de deseo de la clase media colombiana de ir a Miami, ¿no? Y como que hoy en día todavía se mantiene esa visión como de Disneylandia, que pues tiene muy poco de Disney, pues no mucho, no sé. Muchas gracias, Felipe. Sí, yo meto ahí como un comentario mío, digamos que visto en el 76 Colombia y Letras de Coca-Cola puede ser una crítica a una relación de poder a través del consumo, ¿no? Y está así como tal vez una anticipación
de cómo el consumo se vuelve el mundo, ¿no? Digamos que cuando uno viaja en diferentes partes, busca iconos y símbolos como que le dan cierta identidad. Y un ejemplo claro es Coca-Cola y McDonald's, ¿no? Cuando se está viajando por un sitio donde no se conoce, como que la gente busca cómo consumir algo que conoce. Y entonces genera la pregunta si la identidad se da tal vez a través de lo que consumimos, o si la identidad se da a través como de lo que desconocemos. Dejo esa idea ahí como en el tintero. Sergio, te paso la palabra a ti y después Miguel. Yo quería comentar sobre una cosa que dijo Felipe, y es que me sorprendió mucho también leyendo ahorita sobre Caro que este tipo de obras relacionadas a las multinacionales y a las marcas hicieron alrededor de toda Latinoamérica, ¿no? Fue como una especie de problema que los latinoamericanos empezaron a ver sobre esa capitalización o esa forma en que Colombia y los países de Latinoamérica se estaban americanizando, y esto pues tiene que ver también con toda una corriente política del gobierno nuestro, de los gobiernos latinoamericanos, que estaban permitiéndole la entrada y la inversión americana para contrarrestar la revolución cubana, y pues esto empezó a ser, tuvo un impacto muy fuerte. Y aparte de eso, quería contarles una anécdota que tiene, bueno, dos cositas. Una, que la obra de Colombia Coca-Cola salió al mismo tiempo que la de Marlboro Coca-Cola, que era hecha también con cajas de cigarrillos de Marlboro. Y entonces yo creo que Caro estaba viendo como este panorama de americanización de Bogotá y del país, pero yo creo que ese proceso nunca se detuvo y ha tenido unas implicaciones muy fuertes. La anécdota que les quería contar es que hace como 2 meses tuve la oportunidad de salir de mi casa para ir a Chingaza, y cuando estaba en Chingaza alguien nos contó la historia de un pueblo y un río que se llama El Manantial, y llegó Coca-Cola y por una jugada del destino compró un río, y el agua manantial que nosotros tomamos viene de ese lugar que se llama manantial. O sea, un bien público como es el agua en Cundinamarca terminó convertido en una empresa privada. Entonces, cuando yo estaba ya viendo este río y pensando en el agua por la que no tengo que pagar, que me la puedo tomar, que es una de las aguas más puras del mundo, pues simplemente pensé en esto de Colombia Coca-Cola, como pensando en una empresa privada, una multinacional que se apropia de los recursos naturales, que además han sido de nuestros toda la vida, pero ahora pagamos por ello, y pagamos por una marca, porque uno compra la marca también, no compra el agua, compra el agua manantial. Bien, Sergio, muchísimas gracias por esa intervención. Voy a hacer un comentario al margen, que me preguntan en el chat que si llevo la marca Colombia acá por algún propósito. Pues sí, la tengo por el evento. Digamos que simbólicamente me puse la camiseta de la obra que íbamos a hablar para también pues tenerla presente cuando hablamos con el público. Es parte como del tema. Fue a propósito, sí. Ahora, pensando el tema de Colombia, antes de pasarle la palabra a Miguel, el tema de Colombia, esta obra sale también en unos tiempos muy difíciles, ¿no? Ya estamos a mediados de la década de los 70 y tenemos este gran paro del 77 en el gobierno de López. Es decir, vuelve Caro a estar como haciendo crítica al contexto en el que se mueve, y pues no surge en el 80. Esto es en el 76, 77, digamos, cuando se mueve este cuestionamiento con lo de Marlboro. Entonces, pues les pido que tengan eso presente, a ver si podemos también discutir un poco sobre el contexto de la obra y cómo leerlo también hoy en día. También resalto que estamos hablando de 2 obras que tienen básicamente 40 años de diferencia, pero nosotros acá las trajimos para ponerlas lado a lado para discutir. Miguel, adelante. Yo aquí quisiera decir varias cositas. La primera es tener en cuenta también que Antonio Caro jugó con la publicidad, ¿no? Él trabajó en Leo Burnett, y también respecto a lo que hablábamos ahorita, él sabe, como tú dijiste, Sergio, involucra la gráfica y unos elementos que no eran los propios de esa arte de trementina, del óleo, del arte clásico, sino que empieza a incorporar otros elementos que van de nuevo a esa democratización que ya mencionamos. Y además, algo que me parece tremendamente importante es que
como nos diría Adorno, el arte es una resistencia frente al orden establecido. La función del arte es incomodar, es transgredir, y eso por supuesto le da un fuerte carácter político, de oposición, de denuncia, y ahorita que asistimos, más que en los 70s, a una fuerte estetización del mundo, queda el arte preguntándose cuál es su labor, ¿no? Si todo es arte o qué no lo es, y más allá y por otro lado, que sea Colombia en la letra de Coca-Cola es tremendamente significativo. Y además hay otra obra que es la bandera de Colombia, donde en la franja roja dice Colombia, ¿no? Es otra obra muy parecida a la de minería. Y ahí también, ¿qué podemos ver? O sea, respecto a lo que decía Felipe, nosotros como latinoamericanos, que todavía estamos buscando cuál es nuestra identidad, ¿sí? Hoy estamos tumbando estatuas porque no nos representan esas personas, pero si vamos a poner las estatuas de indígenas, tampoco somos indígenas, somos un mestizaje tremendamente imbrincado y que no hemos definido bien qué somos. Entonces, en ese sentido, la búsqueda de identidad se da a través de símbolos, y cuando estos símbolos están siendo permeados por una, podríamos hablar, poscolonización o una globalización más bien, es una crítica digamos, a esta parte mercantilista en la que vivimos, pero también a nosotros mismos, que queremos hacer de nuestros símbolos un producto y algo que encaje en lo foráneo. Entonces, digamos, no es solo el tío Sam que se mete, sino que nosotros, gracias por venir, identifícanos a nosotros, porque nosotros no pudimos. Así lo veo yo, ¿no? Aclaro. Entonces es tremendamente importante ver cómo a algo que es lo que nos simboliza, lo que nos identifica, se le hace una transformación de verdad lo que estamos viendo. Preguntémosle, no sé, a cualquiera de nuestros estudiantes cuántos han tomado chicha y cuántos han tomado Coca-Cola, por ejemplo. Y creería yo que la Coca-Cola le gana con creces. Asimismo, la minería, podríamos perfectamente coger esa bandera y cambiarle el minería por fracking, entonces sigue siendo muy actual. Y yo creo que, bueno, ahorita hablaremos de ese reciclaje de la obra, de ese círculo que me gustó más como lo dijo Felipe, más hegeliana la cuestión de la espiral. No es un círculo simple, sino que va avanzando. Entonces, ahí esa crítica me parece que no es solo la crítica, digamos, al capitalismo, sino nosotros mismos, cómo nos estamos identificando, cómo nos estamos viendo. Y, por ejemplo, hoy en el marco de este paro, ¿por qué por qué se está volteando la bandera? Porque los elementos están, pero los elementos no siempre se muestran igual. Y ahí Caro nos sirvió como una fuente de inspiración tremenda para ver que podemos dar mensajes poderosos con algo muy simple, con unas intervenciones simples y con un lenguaje muy performativo, con solo la palabra, a unos símbolos tremendamente poderosos con los que todos nos podemos identificar. Muchas gracias, Miguel, por esa intervención, y creo que estás logrando lo que dijiste al comienzo de esta charla, que es sembrar dudas y dejarnos pensando más que transmitir certezas. Es muy valioso eso. Digamos que voy a dejar ahí en el tintero, y les pido a los del panel que tengan en cuenta este tema del mestizaje, que también habló Miguel, digamos, como también pensarlo como un mestizaje cultural, para que podamos ir hablando de ese tema más adelante. Y pues le cedo la palabra a María Victoria, y después a Felipe, y después a Sergio, pero pues iré dando ese orden. María Victoria, adelante. Bueno, yo quiero referirme acá a ese potencial visual que tienen las palabras. Una palabra escrita está conformada por una serie de letras, de sonidos, y tiene un significado. Pero cuando ya esa palabra trasciende una cultura, trasciende un momento histórico, va adquiriendo otros significados. Aquí estamos frente a este caso. Cuando vemos la palabra Colombia, pero con las letras que conforman a Coca-Cola, con la grafía de Coca-Cola, nos invita a reflexionar acerca de esto. ¿Qué significa el color rojo? ¿Qué significa el color azul para el caso de la bandera? ¿Qué significa el amarillo?
Allá en el colegio nos enseñaban que el color amarillo de la bandera tenía como significado las riquezas de nuestro país. Pero si ahora cambiamos el orden, que es lo que está pasando en estos días, por ejemplo, al voltear la bandera y dejar arriba como color más importante el rojo, que nos decía en el colegio nos decían la definición del color rojo es la sangre que derramaron nuestros patriotas para darnos la libertad. Esa era una descripción de la bandera, el azul que hace referencia a los mares, al agua que hay en nuestro país. Aquí cambia un tanto el significado de esos colores cuando aparece ese color negro y esta palabra minería puesta encima. Con respecto a la obra de Colombia sobre este de color rojo, ¿qué puede significar para cada uno de nosotros? Porque cada uno de esos colores tiene un significado, tiene una trascendencia. No solamente desde el color, también desde esa mezcla que tú mencionabas ahora, Camilo, de las culturas. ¿Qué tanto nosotros le hemos dado paso, no solamente a las marcas, no solamente a la Coca-Cola, no solamente al McDonald's, sino que tanto hemos traído palabras de otros idiomas, especialmente del inglés, y las hemos vinculado a nuestro idioma español, aún sabiendo que nuestro idioma es muy rico en significados y que tiene un número muy amplio de palabras, pero por ponernos de moda, por estar al día, tomamos palabras, incluso hay personas que hoy hablan en un discurso, en una frase mencionan 3, 4 palabras en inglés y 2 palabras en español, cuando sabemos que nuestro idioma también tiene esa sonoridad, tiene esa riqueza en vocabulario. Entonces es esa mezcla que hay acá de culturas, en el caso del Colombia, y en el caso de la minería también es ese país que siente, ese país que se está desangrando y que ha ido recogiendo una serie de valores y que históricamente esos valores están un tanto resquebrajados, ¿no? Entonces aquí está esta invitación y cierro con esto, es ese potencial visual que nos transmite la palabra, que también es el potencial que nos ofrece la publicidad, ¿no? La publicidad nos ubica frente a una marca en determinado tamaño de letra, la forma, cómo está la imagen presente, qué tamaño y qué rol le damos a la imagen, etc. Entonces creo que acá estamos frente a esos elementos que nos permiten explorar a gran profundidad, no solamente la obra, sino relacionarla con nuestra cultura y con nuestra sociedad. Gracias, María Victoria. Creo que es un comentario muy pertinente y retomar este tema del lenguaje, retomar este tema de la publicidad y tal vez acá como para sembrar un poquito de discordia en el panel, donde el espectador también es un consumidor, ¿no? Es decir, el arte también puede ser visto como un producto, no sé, digamos, puede pensarse ese tema. Sigue entonces Felipe, adelante. Pues iba a hablar, creo que de publicidad también un poco respecto a lo que estábamos. Y me parecía como interesante como resaltar la frase con la que empezó Sergio de tuve la oportunidad de ir a Chingaza, ¿no? Como, ¿dónde carajos es? No, como decir, tuve la oportunidad de ir a Chingaza es algo bastante extremo, pero es como la realidad de hoy y no sé, pero hablando de publicidad, y yo quería traer como a colación una obra y específicamente una cita de Bárbara Kruger que se llama, que pues es un texto con una imagen que dice compro, luego existo. Y digamos que yo siento un poco que la publicidad y especialmente la publicidad, digamos, de esta idea de América, de Estados Unidos, ¿no? De Disney, hablando de, no, McDonald's, no, Macondo, ¿no? Como esta corriente literaria, ¿no? Que era como el Mac de McDonald's, pero Macondo. Digamos que yo siento que la publicidad, y también un poco por lo que decía Miguel Ángel, de esa imposibilidad de definir quiénes somos, sí, como que uno no es ni indígena, ni es blanco, ni es negro, sino que uno es una mezcla muy, muy potente. Yo siento que la publicidad, como que, digamos que es como, le está proponiendo a la gente un poco como, oiga, usted puede ser blanco a través del consumo, como ese imaginario de usted puede llegar a ser blancos si usted consume de esta manera y tiene este estilo de vida. Entonces, eso me parece como interesante, como en darle la vuelta a la publicidad o como forma más directa de mensaje, como que los publicistas realmente tienen claro eso. Pero iba a leer esta cita un poco, donde es la existencia del yo de Bárbara Kruger se incrusta en el acto de consumir,
En el análisis de los textos muestro que los anuncios generan dudas y culpa al comparar a las personas de la vida real con las personas ideales inalcanzables. Potencialmente, esto podría destruir la base de la percepción y la seguridad en sí mismas de las personas. La infranqueable diferencia entre quién soy y quién debería ser se impulsa a las personas a participar en el consumo. La perpetuación de este proceso finalmente reemplaza al yo, ¿no? Y digamos que, pues, hoy en día, y también por eso hablaba como de lo de Sergio, relacionando esta idea de consumo que se plantea desde la publicidad, porque ahorita lo que habitamos es la publicidad, ¿no? Quédate en la casa, Rappi está contigo, ¿no? La clase virtual, el miedo a salir, que salir sea una posibilidad, los toques de queda, como que han generado como esta noción de un yo bastante idealizada que tal vez no tiene nada que ver con la realidad y que ya lleva a un nivel más allá de la publicidad que hablábamos de los 80, ¿no? Esto ya es como un desdibujar como dónde estoy, ¿no? La pérdida total de los espacios, ¿no? Todos los espacios los hemos perdido, digamos, ahorita de cierta manera, el espacio público, pero el espacio personal, el espacio mental, el espacio académico, se van desdibujando. Entonces, como que me interesaba hacer como esa relación y también como una cosa como de pensar como en lo conceptual otra vez como lenguaje, en tanto muchos de los artistas colombianos pues siempre terminan fuera de Colombia, también viendo esta relación muy directa entre Colombia y los Estados Unidos y pensar incluso en la idea de Miami, como con qué plata se construyó esa ciudad, ¿no? Como que yo creo que hay una relación directa como entre la cocaína y Miami, entre la Coca-Cola y pues Estados Unidos y el mundo, que sigue siendo una constante. Entonces, me parece interesante como en ese sentido publicitario, como de alguna manera, digamos que se está buscando encontrar esa identidad a través del consumo, ya que la gente pues no tiene como ese rigor de tratar de buscar quién es, o no tiene las herramientas. O a veces no tiene el tiempo, ¿no, Felipe? Digamos que esa es otra posibilidad. Bueno, excelente comentario. Vamos a pasar al último comentario de esta diapositiva que lo tiene Sergio y pasamos a la siguiente obra y empezamos con Paula, la siguiente diapositiva. Sergio, para cerrar este primer tema de Colombia Minería. Yo quería retomar 3 comentarios que me parecieron importantes. Uno es que pues hay como una discusión en los comentarios sobre el asunto de cuál es la función del arte y yo pienso que uno podría caer en el error de definir exactamente cuál es la función del arte y terminar imponiéndole a otros la función que uno piensa que el arte debe tener. Yo pienso que hay algo muy claro en la obra de Caro y es que precisamente el arte trae acotación, temas que se pueden discutir, pero yo, siendo artista, no sabría cuál podría ser una función del arte y me gustaría, tal vez para después dejarlo como para discusión. Lo otro es, hay una persona en los comentarios también que estaba diciendo que pensábamos del asunto de lo que están haciendo ahora las personas en redes sociales y en la marcha de voltear la bandera y eso cómo se puede incluir dentro del arte conceptual. Y eso me traía a la memoria algo que he visto en las marchas y en los últimos 2 años, y es que la gente saca a la bandera y la pone en la ventana, pero es una bandera que tiene el escudo de Colombia y esa es la bandera que se utiliza en los barcos de guerra. Entonces pienso que la gente no sabe un poco a qué está jugando con los símbolos, pero eso también facilita su transformación. No la gente, yo no creo que viva en un barco en Bogotá y la ponga porque sea para la guerra, sino está transformando ese símbolo a partir de que no sabe qué es. Y el último, no, ya creo que esos eran mis 2 comentarios. Muchas gracias, Sergio. Pasamos entonces al segundo tema, la segunda obra que queremos hablar acá, que es el homenaje a Manuel Quintín Lame, y acá retomamos yo creo que este tema de encuentros de mundos, de mestizajes, digamos, de luchas de identidad, de poder, y te cedo la palabra, Paula, para empezar esta discusión. Adelante, Paula. Bueno, muchas gracias. Yo sí me quiero detener un poco en esta obra porque creo que, pues, esto es a título personal, es mi obra de Caro favorita. Y además él tiene una frase muy bonita que dice, esta es la mejor obra que dice, no por mí, sino por él. Entonces quiero retomar toda la discusión acerca de la identidad latinoamericana y de ese pensamiento latinoamericano que hasta ahora estamos construyendo.
pero Caro además muy intuitivamente se encontró en los años 70 con un libro escrito por Manuel Quintín Lame, que fue un indígena, pues una persona que luchó por los derechos indígenas, era indígena, en el Cauca y en el Tolima. Entonces, como digamos, esa firma, la firma de Manuel Quintín Lame, que era un indígena que aprendió a hablar español y aprendió derecho más o menos con cartillas de sea usted un abogado en casa, aprendió, digamos, a reclamar los derechos de los indígenas y aprendió también como el tejamaneje del Estado en ese momento. Entonces es cierto que nosotros en Latinoamérica, digamos, y lo que decía María Victoria sobre el español, es español, pero esa no es nuestra lengua. Realmente nuestras lenguas son las lenguas originarias y los verdaderos dueños de este territorio pues eran los habitantes, los indígenas, los pueblos indígenas que ya estaban acá antes de 1492. Entonces como que en el momento en que Caro encuentra esta firma en un texto de Manuel Quintín Lame, y además es una firma que es la mitad, digamos, con la escritura occidental, y por otro lado, pues entonces adiciona también como ese mapa en el que está, digamos, en el que están los pueblos indígenas, en el que se pueden ver, o uno los puede interpretar como ríos, montañas, etcétera, como la zona donde se encontraban los indígenas, es como hacernos pensar, volver a digamos, repensar y volver a mirar cómo nos hemos venido nosotros construyendo como país, cómo nos hemos venido construyendo como latinoamericanos. Y saltamos otra vez a la obra de Caro como Colombia Coca-Cola, que es, digamos, siempre mirando hacia afuera, y cómo, digamos, los Estados Unidos y todo el tema de la Guerra Fría, cómo nos impacta a nosotros como sociedad y nos empezamos a construir, pero mirando para afuera, en lugar de mirar hacia adentro, mirar nuestras propias tradiciones, mirar, digamos, quiénes somos realmente y cómo podemos construir una sociedad que nos sirva a nosotros y que le sirva a todo digamos, a este mestizaje y a todo de alguna manera como la injusticia de la que hemos sido pues víctimas los colombianos por esas clases dirigentes que vinieron desde afuera y siempre estarán mirando para afuera. Entonces, pues como que quería hablar de este símbolo y de esta firma. Además, los pueblos indígenas pues la mayoría perdieron sus tierras donde estaban porque los grandes terratenientes hacían, digamos, se apropiaban de las tierras en las ciudades y llegaban, y como los indígenas no sabían firmar, no sabían leer, no entendían que esos documentos de alguna manera avalaban que les quitaran las tierras, pues entonces Manuel Quintín Lame hace, digamos, con su firma, y adicionarle a su firma esa parte pictórica, pues digamos también es una obra de arte en sí misma. Y él la toma, puede que él, digamos, no haya creado la firma, pero la toma para generar una reflexión a partir de, pues digamos, de ese pensamiento latinoamericano y pues esas poblaciones indígenas que estaban antes de que llegara pues toda la colonia, y esa obsesión de colonizar y de civilizar a todo lo que sea diferente a nosotros. Muchas gracias, Paula. Me voy a poner acá como la camiseta del historiador y hablar un poquito sobre el contexto. Cuando yo pienso en Manuel Quintín Lame, nace en un momento de transición muy fuerte también en el país desde la parte teórica, ¿no? Digamos que el tema de los resguardos y los indígenas durante los Estados Unidos de Colombia y esta República Radical, pues es un tema de libertades totales, pero también hay un problema de concepciones y lenguajes, es decir, le piden al indígena que entienda esta lógica liberal del siglo XIX y pues genera es al contrario todo una pérdida de tierras que se han protegido, pero al mismo tiempo esos resguardos es un tema de estructuras de poder colonial que se prolongan. Nace Quintín Lame, a los 3 años viene este proyecto de la Constitución del 86, que sí es como un proyecto de nación muy excluyente, ¿no? Basado en religión, casi que en raza y en qué, y en el lenguaje, ¿no? Y entonces vemos cómo el lenguaje también se vuelve como un espacio de disputa, ¿no? Es decir, Miguel Antonio Caro, nada que ver con Antonio Caro, del que estamos hablando, viene con el español como la forma de civilizar a un país que necesita civilizarse y necesita crear una identidad.
y entonces viene toda la discusión de este espacio de disputa que es el español y el buen uso del español, ¿no? Digamos, es un país que se dedica a hacer gramáticas y diccionarios y que todo el mundo hable bien español. Y vemos entonces, yo también tengo esta fijación con esta obra, como esa unión de el español escrito en la firma, pero al mismo tiempo lo pictórico de acá, digamos, que se unen. Y por eso como que pongo esta idea del mestizaje. Sergio, adelante, por favor. Yo quería traer a colación una frase que acaba de decir Paula que me parece súper importante, porque desde que empezamos a hablar del asunto de la construcción de una identidad latinoamericana, a mí me genera muchas dudas a qué nos referimos con construir una identidad latinoamericana y hacia dónde vamos con eso, porque además, pues, el tema de la identidad es un poquito pensar como en una categoría cerrada, y pienso que nosotros como latinoamericanos podríamos estar haciendo una serie infinita de identificaciones con muchos aspectos de muchas otras culturas, pero no nos hemos dedicado también a vernos nosotros hacia adentro, y por eso me parece muy interesante la forma en que lo pone Paula, que dice que lo que deberíamos estar haciendo o lo que estamos haciendo es la construcción de un pensamiento latinoamericano que nos lleve a construir una sociedad más justa. Yo pienso que por ahí es donde podría uno meterse para crear una discusión. Y entonces, a mí esto me parece súper importante de esta obra de Antonio Caro, y es que, pues, al repetir la firma de Manuel Quintín Lame, Antonio Caro lo que está haciendo es poner sobre la palestra no una ni dos, sino muchas veces el hecho de que hay una historia que la gente no lee y que no conoce y que se queda allá, y lo que hace él es un poquito traerla a la luz, volverla a traer a la luz, volver a traer a la luz y decirle a la gente, hay otras historias de otras personas que no nos estamos, que la gente no está discutiendo, y pues aquí la tenemos, vamos a repetir la firma del Quintín Lame, y él la imprimió, la repartió, la entregó, y yo creo que la obra vuelve a tener sentido en la medida en que nosotros volvamos a discutir, volvamos a ver la obra y volvamos a discutir al Quintín Lame. Y la otra cosa que quería decir, hay una persona que está atacadísima en los comentarios pidiéndonos que discutamos el rigor técnico de la obra de Antonio Caro, pero yo pienso que es un poco, para mí en este caso, pienso que la obra de Antonio Caro puede tener una estética particular, pero yo no sé si es tan conveniente empezar a juzgar la obra de Antonio Caro desde un rigor estético, porque al fin y al cabo lo que él no estaba buscando era una gran obra, una gran propuesta pictórica, sino precisamente el asunto de traer un pensamiento, acotación y traerlo a la luz. Y en este caso, pues era la firma de Manuel Quintín Lame, que hablaba de un personaje también que estaba con unas luchas muy específicas, y hablar de esas luchas es la forma en la que la obra vuelve y se configura y vuelve y se construye. Gracias, Sergio. Entonces ahora le vamos a ceder la palabra a Felipe, que pidió hablar. Felipe, adelante, te escuchamos. Pues, no sé, yo quería decir un poco como que uno, pues como uno puede ver ahí como incluso en la firma, como esa sobreposición de dos mundos puntuales, ¿no? Que es el español y el indígena, y como ese híbrido que podríamos ser, pues muchos de nosotros, ¿no? Y yo siento que, pues de alguna manera, la colonia y específicamente los españoles y los europeos forzaron coincidir un territorio con otro, y de alguna forma es una forma de violencia muy fuerte, ¿sí? Y pensando en eso, como que pienso también en esa gente que no tiene lenguaje, que yo pienso que en ese sentido el arte y el arte conceptual o este tipo de arte, que pues no solo el arte conceptual en general, diferentes manifestaciones, o el arte como que se toma en serio donde está, yo creo que pues es muy potente en el sentido de gente como nosotros que no tenemos lenguaje. O sea, si hablamos del español, pues también tendríamos que hablar de cómo se enseña el español en Colombia, pues para que la gente aprenda a obedecer. O sea, si nos preguntamos en este panel de gente quién podría escribir o quién puede leer, pues no sé si sea todo el mundo, o sea, realmente. Y entonces, como que ahí uno empieza a poder leer como cuál es nuestro panorama, como cuál es como esta vulnerabilidad en la que estamos. Pero por el otro lado también tiene que ver con, pues no sé si con la historia, ¿no? Como porque, y yo había estado pensando respecto a eso, y es como, a pesar de que son como dos lados, como uno de los dos lados
lo capitaliza. Solo uno de los dos lados está capitalizando todo. Pasó con el galeón ahorita. Y uno dice, o sea, esto no tiene sentido en el siglo XXI, pero tiene todo el sentido porque, bueno, no sé por qué tiene sentido. Y entonces también yo creo que hay una responsabilidad, otra vez vuelvo a lo del busto, en la historia, de poder empezar a escucharnos, o escucharnos, diría como, no Europa, no Estados Unidos, sino de ahí para abajo, porque no hemos tenido esa posibilidad narrativa, incluso puede ser imaginativa por la desaparición de memorias, y por la dificultad nuestra de comunicación también, como que es inherente. Entonces, como que me interesaba pensar un poco en eso, y me interesaba pensar, digamos, conectándolo incluso con lo de Coca-Cola y con lo de esto, como que en el sentido de que esto no es América, más que esto, sí, esto no es América, entonces acá tampoco se puede hacer la Copa América porque aquí no es América, o sea, les toca hacerla en América realmente, por un lado, y podríamos tener definiciones puntuales como había Yala y este tipo de nociones que tampoco son las mías, entonces no tienen que ver, yo no sé en qué territorio estoy realmente, y que la idea es preguntarse, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cómo lo definimos? Muchas gracias, Felipe. María Victoria tiene también un comentario en torno a lo de Quintín Lame. Y pues antes de hacerle la palabra a María Victoria, nos quedan pocos minutos, nos vamos a extender, nos vamos a desbordar unos minutos más. Los que se quieran quedar, bienvenidos. Estaba pensado para hora y media, pero pues vamos a seguir más tiempo. Es este tema de la identidad del lugar de enunciación que toca Felipe y cómo nos narramos, conecta el arte con la historia. Y eso pues será un tema en el siguiente tema que vamos a abordar. María Victoria, para cerrar el tema de Quintín Lame, te cedemos la palabra. Bueno, quiero como retomar algo de lo que mencionaba Felipe sobre esa mezcla. Cuando vemos una firma, nuestra firma es única, es un elemento que nos hace diferentes frente a los otros, igual que pasa con nuestro documento de identidad. Pero ¿qué ocurre acá? Hay una relación entre ese yo, ese individuo que pertenece a una cultura, y hay a una cultura y a una sociedad, y hay dos elementos presentes acá: la grafía del español y la grafía también, llamémoslo de alguna forma, la grafía, la forma de escribir de los indígenas, que eso hace que nos mostremos como una cultura mestiza. A pesar de que somos individuos, tenemos elementos, tenemos raíces, nuestras raíces vienen desde allí. Y no veo esta obra desligada de la de Colombia, con haciendo énfasis en el logo de Coca-Cola, no la veo desligada de allí, porque es algo que también ahora Paula mencionaba sobre esa relación que hacemos. No conocemos bien nuestra propia casa y conocemos tal vez mejor esas casas o esos lugares ajenos, que igualmente nos dan elementos que nos han conformado como cultura. Pero qué tanto, por ejemplo, desde la educación, desde la formación que tenemos en lengua, nos dan la posibilidad, académicamente o no académicamente hablando, de conocer algo de esas lenguas indígenas que nuestro país es tan rico. Tiene un número amplio, más de 60 lenguas indígenas, y nosotros no conocemos ninguna de ellas en la generalidad de los casos. Entonces también creo que es una invitación a mostrarnos como individuos que formamos parte de un pequeño espacio que se llama Colombia, Latinoamérica y el mundo. Es muy pertinente el comentario, ¿no? Digamos, ubicarnos nosotros mismos en unas construcciones narrativas y unas luchas. Digamos que el otro día hablábamos no me acuerdo si era con Felipe o con Sergio, que hablábamos que todo lenguaje en cierto sentido es una lucha de poder. Cada palabra que se pone es un proceso ya de decisiones, de exclusiones. Sergio, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Y Miguel Ángel, te cedemos la palabra a ti. Adelante. Sí, es bastante interesante y estoy también de acuerdo, volviendo un poquito a lo que nos decía Sergio, la pregunta de María Angélica. Precisamente es conceptual la obra de Caro, porque lo que más importa en ella o sea, no es lo matérico, no es lo material, no es en qué está hecho, si bien acude a cosas como el achiote, por ejemplo. Eso también iría unido con lo que estábamos hablando ahorita,
sino que precisamente en ese carácter, yo sé que soy algo reiterativo, como de democratización del arte, la obra de él es fácilmente replicable. Y ahorita lo miraremos con ese Todo está muy caro y las intervenciones que han surgido después, hechas por otras personas, o hasta el mural que hicieron en Cúcuta, nos dan cuenta de ello. Y también había otra pregunta a ese respecto, no recuerdo exactamente cómo decía, en el muro de preguntas, de si la obra, si el arte radicaba como en la obra de él o en el mensaje, y yo creería que precisamente la obra de Caro está más en el mensaje que en la materia. Y eso es también algo que da mucho a pensar, hace parte precisamente de lo que es el arte conceptual y cómo puede conectar fácilmente con los demás. Y entonces, y con algo muy sencillo, reitero, como también lo hablaba María Victoria, él revela lo performativo de la palabra y del lenguaje, donde nos invita a la acción, donde nos pone a pensar con unos símbolos muy, muy simples. Y algo también interesante ya en relación con la historia es que precisamente eso que hablamos de la reiteración, de que hay como ciertos fenómenos históricos que se van volviendo a presentar de manera diferente porque el contexto va cambiando, por supuesto. Él también refleja, o sea, su obra permite, al ser tan fácilmente repetible, que se pueda adaptar a nuevos contextos sin perder el concepto del que está tratando. Por ejemplo, ahorita ya no tendríamos que poner Marlboro, que en esa época todas estas era de contrabando, creo, y hablaba más de esa ansiedad, de lo foráneo. Ahorita podríamos poner fácilmente Netflix, o en la tipografía de Netflix en Colombia. Entonces, el concepto sigue siendo muy similar, así vaya cambiando, y la técnica ahí vendría siendo algo secundario. Entonces, si bien en el arte siempre hay como una discusión, o por lo menos desde la filosofía, desde la estética, entre la apariencia y la realidad, Caro es uno en el que la apariencia llega de manera como inmediata y fácil, pero remite rápidamente al concepto que es el que viene permaneciendo. Y así es que debemos entender, por supuesto, que hay grandes artistas que tal vez tienen obras universales, si bien van a un contexto, pueden ser leídas fácilmente fuera de él. En Caro, pues sí estamos asistiendo a través de la obra de él a una crítica social a la historia de Colombia, ¿no? Y ahí vemos como realidades que han sido importantes puntos de quiebre y de discusión, que de manera, bueno, que ahorita precisamente en la actualidad nos están tocando, y vemos que se pueden estar reciclando, así como su obra se podría hacer con materiales baratos, reciclables, sencillos y fácilmente repetibles. Nosotros no aprendemos de la historia y también acontecemos a fenómenos que son muy parecidos. Entonces, eso me parece muy, muy clave en él, que tiene como una parte de publicista, una parte como sociológica, pero al final lo que está haciendo es un arte que nos pone a pensar en ideas sobre nuestra realidad. Entonces, ya como, no sé, tal vez para terminar esta pequeña idea, es que caigamos en cuenta que el arte es inútil, empezando por ahí, cuando hablamos de la finalidad del arte. Yo cuando dije hace un rato que esta finalidad transgresora, esa labor transgresora, aclaré que era desde Adorno, desde Theodor Adorno, pero el arte en general es inútil. ¿Y por qué es inútil? Porque no tiene una finalidad práctica, así como la filosofía, tampoco. Sirven muchísimo para que cada espectador se ponga a pensar en su realidad, en sus propias condiciones, inclusive en su existencia,
pero no se puede decir que hay como un discurso que tiene que cumplir todo arte, que debe hacer todo artista y que debe leerse de manera unívoca por parte del espectador. Eso sería matar al arte. Aunque a todas estas el arte muere continuamente, como dijo Danto, y tiene que reinventarse y renacer, porque en el momento en que ya esté establecida y no diga nada, ya no es arte. Pero entonces, eso va más, el arte como tal va más allá de un mero placer estético, y una obra de arte generalmente da cuenta del modo de vida del pueblo en el contexto en el que se da la obra de arte. Puede ser a favor, puede ser en contra, o puede ser inclusive de manera pues transversal. Pero y así no todas utilicen las mismas técnicas, vemos que en Caro sí nos está hablando de lo que estábamos viviendo acá y sobre todo de lo que vimos en varios momentos históricos. Por ejemplo, hasta el Yo con Yo y Bendito Jabón, las últimas las que alcanzó a hacer en pandemia, nos hablan de un momento en el cual nos podemos identificar todos muy fácilmente, y eso lo hace, a mi modo de ver, un gran artista, el que hace que nosotros como espectadores nos podamos identificar fácil con la obra. Y entonces, sí, pensemos esto, que el arte también es un elemento político que sirve o para reforzar o para criticar el poder, y para criticarse también a sí mismo, más allá de lo meramente estético. Muchas gracias, Miguel. Y viene esta idea de la reproducción de la obra de arte, ¿no? En el caso de Antonio Caro, pues es fácil reproducirla, y ya hoy en día, digamos, si estuviéramos hablando en febrero de 2021 sería una charla diferente, pero estamos hablando ahora, después de la muerte de Antonio Caro, cómo se va a reciclar, cómo se va a reproducir, cómo se va a intervenir esta obra, que estamos viendo también que hoy en día entre muchos se vuelve como una bandera para ideas, para expresiones, ¿no? Entonces, pues sí vemos ahí cómo la obra nos deja pensando, y cómo también la obra se puede utilizar, digamos, post el artista. Sergio, adelante, por favor. Yo solamente quería como acompañar o ahondar en la idea que dijo Miguel de precisamente del hecho de que estas obras podrían verse perfectamente replicadas millones y millones de veces. Y yo creo que eso fue algo que pasó en Bogotá en una época. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, Antonio Caro empezó a ir a hacer unas charlas. Antonio Caro apoyaba mucho los talleres de la escuela, y en un momento toda la Universidad Nacional estaba llena de las plantitas de maíz, y todo Bogotá estaba como llena de esas plantas de maíz. Entonces yo creo que esta idea del arte que se puede replicar y que se replica, pues crea también un montón de caritos chiquitos que están replicando esa obra y que están por ahí como tomando esta idea y replicándola en muchas partes, y a veces uno puede verla si no sabe si es que Caro eso lo hizo o no lo hizo. Y yo creo que eso pasa mucho cuando uno hace búsquedas de Google de Caro en internet, porque empiezan a aparecer imágenes que no tienen no tienen una autoría específica, uno no sabe si las hizo él, y eso lo hace bastante interesante. Y el otro asunto es que pues hay tres imágenes. La primera es una tipografía, y pues hacer arte en tipografía, pues la tipografía es lo que se utiliza para los anuncios que ponen en las funerarias, pues los ponían antes, que decían como Pepito Pérez se murió, su familia, tal. Entonces es interesante cómo esta profesión tipográfica que ya murió, se volvió, o que está muriendo ahora en Bogotá, se volvió completamente importante para poder entregarle a la gente el arte en sus manos, y yo creo que eso es un aporte fundamental de Caro. Y ya. Muchas gracias, Sergio. Vamos a pasar la diapositiva, Sergio, y les cedo la palabra a Felipe Rodríguez. Podemos verla también las siguientes que quería. Adelante, Sergio. Estaba pensando en eso de todo está muy caro y las variaciones, y como en esto que ustedes decían que todo huele a trementina, y a mí digamos que me parece problemática a veces la reproducción de la misma obra en unos contextos más que en otros menos. A veces puede pensarse como falta de ideas de algunos artistas, o bueno, todo está muy facho. De pronto el artista que hizo todo está muy facho estaba muy facho cuando hizo esa obra. A mí me hace pensar en Botero, todo está muy facho a veces. Entonces pues responde no sé a qué, ¿no? Porque realmente, o a qué, porque digamos el contexto también del arte es bastante problemático en Colombia. También apoyó, y ustedes pueden ver antes de este gobierno, a la economía naranja, apoyó
a San Felipe como lugar específico del arte, apoyó a la Feria de Arte. Entonces, como que a veces uno puede ver, bueno, cuál es el oportunismo. Ahora, si hablamos otra vez de la obra de arte, como todo está muy caro, y como algo que se vuelve, como que en tanto obra de arte es original, pero es una frase popular común, lo que también puede ser interesante es como por qué se vuelve una frase popular, ¿no? Y cuando no todo ha estado muy caro en Colombia, ¿no? Y es tremenda la intervención, yo creo que en Cúcuta y Venezuela, porque pues como que sí tiene una lectura tremenda, como que pues ahí vamos a poder hablar de una noción incluso de que no hay límites, ¿no? Como que quienes se inventan esas divisiones territoriales para definir pues qué es la identidad o qué es el hambre, ¿no? Como que es básicamente una cosa incluso económica, en un sentido bastante macabro de pensar, como estos muros, ¿no? Entonces, como que a mí me parece interesante como también que, pues, pensar en lo problemático que el arte también puede estar muy facho, pues, ¿no? O no, o el artista también puede ser como como un aprovechador de esto. Y después la pregunta que me queda al final es, bueno, que si todo está muy caro también para las galerías que coleccionan a caro, ¿no? Como que si se va a potenciar el valor de la obra de arte en el mercado. ¿Y quiénes son, digamos, y teniendo en cuenta lo específico y el sitio específico tan potente que usa Caro para su obra, dónde va a estar este tipo de obras, ¿no? Y digamos, ayer yo pues viendo la entrevista que le hacía la W, este señor Casas al arzobispo, yo decía, básicamente este señor Casas es el problema de por qué no puede haber arte en Colombia o por qué es tan efímero, como cuando uno está apoyando este tipo de grupos como armados y este tipo de cosas. Entonces yo me hacía esa pregunta de, bueno, ¿y entonces qué pasa cuando de pronto él no está y qué va a pasar con la obra? Y me encontré una entrevista donde a él le preguntaban básicamente, y quiero cerrar pues mi intervención con eso, que él decía, ¿qué es el país plásticamente? Le preguntaba Jairo Osorio en una entrevista, y él decía, es un regazo de colonia inmunda con un nuevo rico espantoso, en una mezcla ideal para galeristas. Eso es el país plástico, un desastre. Lo salva el país visual, las calles, los buses, los vestidos coloridos de la gente, que hacen de él una cosa bella. Y entonces yo creo que ahí sí hay una pregunta, porque volviendo a hablar de todo está muy facho, pensando incluso en la colección Botero, lo que sea, lo que es ese tipo de colección a veces es una imposibilidad para que el arte pueda incluso ser sostenible en una sociedad tan precaria, ¿no? Que incluso la factura yo creo que a veces de Caro da cuenta inteligentemente de la precariedad con la que tiene que suceder el arte en Colombia. Muchas gracias, Felipe. Sigue Paula, que tiene su intervención también final para ir cerrando nuestro conversatorio. Sí, Camilo, gracias. Yo quiero cerrar con, pues digamos, con esta diapositiva, con cómo se retoma, digamos, la obra de Caro en el puente San Mateo, en ese límite con Venezuela, y me hace pensar en esta obra es de 1976. En 1977, como contaba Camilo, fue el gran paro nacional, y porque todo estaba excesivamente caro en el mandato de López Michelsen. Entonces, López Michelsen hablaba del mandato claro. Él tenía un mandato claro, sin embargo, pues digamos, los precios estaban por las nubes y pues por otro lado, digamos, se le llama la primera fase del neoliberalismo en donde se benefician, digamos, las exportaciones y los monopolios, las importaciones y los monopolios, cómo se van armando los monopolios. Entonces se ve esto en el 70, esta obra en el 76 de todo está muy caro, la inflación estaba terrible, y volvemos a traerla 44 años después, volvemos a traerla otra vez a un paro nacional donde los pliegos son casi los mismos. Entonces, lo que vemos es que, digamos, al desconocer nuestra historia, permanentemente, digamos, como que la obra de Caro se recicla en diferentes espacios, porque el mensaje y los problemas sociales siguen intactos. Entonces, ver que la obra sigue vigente, una obra conceptual de esta magnitud sigue vigente 44 años después, en un espacio casi exactamente igual al que había en el 77, pues nos deja muy preocupados y al mismo tiempo pues nos
da cierta satisfacción que haya habido un artista en Colombia que haya tenido, digamos, esta trascendencia y que nos haya podido poner a pensar hace 44 años de la misma manera en que lo hace ahora en estos espacios, pues porque esta obra es de Inti Guerrero, pero pues en unos espacios también diferentes, o sea, como volver a tomar el mensaje de Caro y volverlo a poner en contexto, y nunca va a estar, digamos, desactualizado. Eso sería para cerrar. Gracias, Paula. Pasamos entonces para cerrar con Sergio y luego con María Victoria. Adelante, Sergio. Yo quería traer a colación otra vez esa idea de la que estaba hablando Felipe, de la precariedad un poco del arte y de la precariedad de la técnica, pensando en la obra de Antonio Caro de Aquí no cabe el arte también, retomando un poco esa idea de Paula, de estas demandas de los paros que vuelven y se repiten. Aquí no cabe el arte fue una obra que él hizo donde reprodujo o hizo unos carteles que aparecían como carteles de marcha, en donde cada cartel tenía una letra y abajo estaban los nombres de estudiantes campesinos y indígenas asesinados. Y como eso, pues igual está pasando ahora. Y yo creo que me gusta mucho pensar en esa idea del paro nacional de 1977. Alguna vez hablando con gente de Kennedy, la gente de Kennedy le dice a uno, el paro nacional es de los estudiantes del INEP de Kennedy. Mucho de lo que sucedió en ese paro fue impulsado por los estudiantes que decidieron parar, y yo creo que estamos exactamente casi en esa idea de la historia circular, pero no circular, sino espiral, pidiendo lo mismo, como dice Paula, con las mismas problemáticas y además una respuesta bastante similar del Estado, que es la respuesta de la violencia. Entonces, yo creo que pensar en estas dos obras en todo está muy caro, pues todo sigue estando caro, y además aquí sigue el arte sin tener un espacio, ¿no? Lo hemos visto con todos estos grafitis, porque también lo recuerdo con lo que dijo Felipe de el arte en la calle, pues resulta que en Colombia los grafiteros también los han asesinado por pintar en la calle, y lo hemos visto, como los partidos políticos y los bandos, si se puede hablar así, cuando hay una gente que hace un graffiti, pues llega otro y lo tumba y luego el otro le responde, pero también eso hace que el arte se convierta, y la historia también se conviertan en campos de batallas y en campos de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. María Victoria, te invito a dar tus palabras de cierre. Yo quiero rescatar acá dos aspectos. La relación que veo en la obra de Antonio Caro con respecto a lo dicho y lo no dicho. En el arte, en general, en la literatura, en las artes, se habla de esa relación, lo dicho y lo no dicho. ¿Qué es lo que digo y qué es lo que queda oculto para que, desde la teoría de la recepción, ese receptor, ese lector, llegue y haga su intervención en ese espacio y lo apropie? Que eso es lo que genera que el arte tenga trascendencia y el artista tenga trascendencia. En la medida en que yo ingreso y veo ahí un espacio que lo puedo interpretar de alguna manera, lo traigo y lo relaciono con mi actualidad, con mi espacio, con mis sentimientos, y le voy dando cabida a esa obra de arte, de tal manera que se va generando. Por eso la frase, y pues me gusta esa frase, la obra se vuelve una obra de todos. Es una obra que originalmente es de un autor, pero en la medida en que cada uno de nosotros como lectores, como receptores de esa obra, vayamos apropiándonos de ella y vayamos sacando ese no dicho y lo interpretemos, ahí está la esencia del arte. Gracias, María Victoria. Miguel Ángel, tus palabras de cierre, por favor. Bueno, para cerrar en la obra de Caro, pero en realidad en cualquier expresión artística que nos dé cuenta de un momento histórico, debemos darnos cuenta que sin necesidad de que haya un discurso articulado, en el caso de Caro, que son palabras muy simples, o hay otras obras que son musicales o netamente visuales, que no tengan un discurso, démonos cuenta que el arte es una forma de expresión individual que se enmarca dentro de algo social, no necesariamente apoyando el paro o en contra del paro, sino alguien que está inmerso en un fenómeno en un momento, ¿listo? Y ahí debemos darnos cuenta que, por ejemplo, este paro que estamos viviendo
si bien hay ciertos pliegos de peticiones y hay algunos representantes, hay comité de paro, está muy desorganizado. ¿Y por qué? Porque estamos realizando este paro, estas marchas y demostrando este inconformismo desde las emociones, y eso no está mal. Nosotros somos seres humanos, somos racionales, pero somos emocionales. Y el arte, o sea, bueno, y puede haber análisis políticos un montón acerca de lo que está ocurriendo, pero el arte también nos da cuenta de esta emocionalidad, de estos sentimientos que están pululando en el inconformismo ciudadano ahorita. Entonces, por supuesto que el conocimiento científico es válido, por supuesto que el análisis político es válido, no solo son válidos, son necesarios, pero el arte también nos sirve de testimonio histórico y de expresión de un sentimiento de una ciudadanía. Entonces, valoremos el arte más allá de si es lindo o feo, ¿no? Y tampoco dándole la carga política de que es de un partido u otro. Es una expresión de una sociedad que está viviendo un momento importante. Ya. Bueno, a José Camilo, nuestro anfitrión, se le fue la luz y no se pudo despedir, pero me pide que por favor nos despidamos y que le agradezcamos a la gente que nos acompañó, a los artistas, a los estudiantes, a los profesores, a la comunidad de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Les agradecemos por acompañarnos, por el apoyo que nos mostraron, y probablemente vamos a seguir recibiendo preguntas para poder seguirlas respondiendo, y ojalá que podamos seguir conversando alrededor no solamente de la obra de Antonio Caro, sino de todos estos problemas que nos siguen acompañando en el hecho de vivir en Colombia. Entonces, muchas gracias y hasta luego.